cómo han ido evolucionando aceleradamente las técnicas y tecnologías que se aplican a todos los procesos agrícolas. Los modelos de gestión y de control de las unidades de producción también han evolucionado rápidamente, permitiendo a los productores tomar decisiones más certeras y apegadas al análisis de datos que van arrojando día a día las diferentes actividades que se realizan en las fincas. Pero para muchos productores, hacer la transición de llevar controles tradicionales con notas escritas en un cuaderno o en el mejor de los casos, en hojas de cálculo, a un modelo totalmente digitalizado resulta difícil y engorroso. Para entender cómo hacer esa transición de forma más ordenada y dando los pasos correctos, tenemos el gusto de entrevistar desde Argentina al licenciado en Administración y especialista en Gestión de Empresas Agropecuarias, Ezequiel Cruz. Bienvenido, Ezequiel, a Agro para el siglo XXI. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. ¿Cómo están las cosas en Argentina? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir en este espacio con nosotros. Perfecto. Ezequiel, para ir entrando en materia, ¿qué podemos entender por una gestión moderna de las fincas, haciendas, granjas o grandes empresas agropecuarias? O sea, una gestión adaptada al siglo XXI, a esta época de pandemia, pospandemia, como la queremos ver. Bien, bueno, nosotros la verdad que venimos trabajando una metodología de gestión que se aplica a las empresas dinámicas que existen hoy en América Latina, que es, básicamente nosotros lo llamamos como el modelo de gestión con 15 horas mensuales, ¿no? Y es un modelo que de alguna manera invita a pasar de lo analógico a lo digital. Un poco explicándote esto, nosotros medimos hace un tiempo que la gestión de una empresa agropecuaria común, ¿sí? en cualquier parte de América Latina, mediana, pequeña, ¿sí? No de las complejas, llevaba aproximadamente 60 horas al mes para que un contador, un administrador, alguien afín a las ciencias económicas agropecuarias, puedan ir al establecimiento, relevar datos, relevar información y construir una gestión. Por gestión se entiende construir un presupuesto, construir un análisis de rentabilidad por unidades de negocio, un flujo de caja proyectado, sí, herramientas económicas financieras que hacen a la gestión integral de las empresas agropecuarias, ¿no? Nosotros lo que hicimos de Grupo Cencerro es diseñar a partir de tecnología, diseñar a partir de estas herramientas que nos permiten trascender y romper fronteras, como es el Zoom, como es el Skype, el Meet. Diseñamos una metodología de seguimiento de 15 horas mensuales, en donde con 4 simples pasos un productor puede llegar a tener y puede llegar a revisar mensualmente su gestión. Te los cuento brevemente. Uno es una etapa de diagnóstico, en donde se comparte información histórica a partir de esa empresa, y en No, donde perdona que te sí, interrumpa, Ezequiel, perdona que te sí, interrumpa. Luego vamos a ir a las etapas. Pero sí. inicialmente necesito que me digas, ¿por qué tú consideras que una finca debe cambiar su modelo de gestión? Su modelo de gestión que venía, o sea, ¿por qué consideras tú que es determinante, o si lo consideras o no, que una Por empresa supuesto. tenga que actualizar su modelo de gestión? Yo la verdad lo creo determinante, porque la verdad es que hoy, como decimos acá en Argentina, el negocio está cada vez más fino, ¿no? Y la persona, el productor, el gerente de esa empresa agropecuaria no está encima de los costos que cada vez están más finitos y cada vez los costos se pegan más a los ingresos y la rentabilidad suele ser más chiquita. Si ese gerente de esa empresa agropecuaria no está encima de la eficiencia, no solo productiva, sino económica financiera de su empresa, es muy probable que, como está sucediendo acá en la Argentina, vayan de alguna manera desapareciendo productores agropecuarios. Acá, por ejemplo, te tiro un dato. En la Argentina, en los últimos 15 años desaparecieron 100.000 productores agropecuarios. No estoy queriendo decir que todo esto es por un tema solamente de eficiencia económica financiera, pero sí hay una conexión fundamental en la manera de gestionar y de gerenciar empresas agropecuarias, ¿no?
Sí, pero fíjate esto. Muchos de los productores que intentan implementar software o poner Mm. sensores o llevar otro modelo de gestión en sus fincas, normalmente fracasan en el intento. Las estadísticas dicen que solo 3 de cada 10 productores luego logra hacer esa modificación o implementar o digitalizar todo su modelo de gestión. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que pasa que la mayoría de los productores no lo logran o por lo menos no lo logran en los primeros intentos? Bien, bueno, yo creo que ahí hay un tema de cultura de gestión, ¿no? No solamente incorporar tecnología y con eso pensar de que se va a cambiar el modelo de gestión. Yo creo que ahí hay un gran tema que es el talento interno dentro de las empresas agropecuarias, entender el momento también en el cual se están implementando ciertas tecnologías. Por darte un ejemplo, la realidad es que no sirve de nada comprar un dron, hacer volar un campo, sacar fotos que seguramente tienen una cantidad de datos espectaculares que hace 30 años no se lograban captar, pero que esa información termine en un cajón, en un pendrive, en un disco duro de una computadora sin ser analizado. Me parece que justamente para hilvanar la metodología de control de gestión tiene una parte muy sensible de lo que es gestionar un equipo de trabajo para recolectar esa información, organizarla y a partir de esa información tomar análisis, evaluar desvíos y tomar decisiones, ¿no? Que me parece que acá es la pauta fundamental. Respondiendo en concreto a tu pregunta, hay mucha gente que incorpora tecnología, pero de alguna manera se saltea la parte de organizar la información, analizarla y tomar decisiones. Me parece que ahí está el talón de Aquiles y yo creo que es o sea, hay que ir construyendo o hay que ir caminando hacia generar empresas agropecuarias que tengan cultura de gestión, no solamente tener el dinero para incorporar la tecnología. Sí, pero fíjate esto, existen una avalancha de software. Hoy en día se le ponen sensores a las vacas, sensores en el suelo para determinar humedad, temperatura. Hay estaciones meteorológicas en fincas que también lanzan una avalancha de datos. ¿Sabes? Para llevar el control de todos esos datos, una finca que no está acostumbrada a hacerlo, ¿cómo hace para adaptar esto? ¿Sabes? No hay esa cultura dentro de las empresas agropecuarias, ya sean familiares o muchas grandes empresas. Entonces, ¿cuáles deberían ser los pasos para ir dando los primeros pasos para lograr el éxito en este cambio de gestión? Bueno, lo primero que nosotros decimos desde Grupo Cencerro, Luis, es que el primer paso es darse cuenta de que hay algo para mejorar. Me parece que eso es fundamental, que el productor tome dimensión de que su negocio es mejorable y su rentabilidad es mejorable, ¿no? Ahora, está muy buena la pregunta que vos haces, porque yo creo que el segundo paso, una vez que el productor se da cuenta de que hay algo para mejorar, el segundo paso no es definitivamente ir a comprar esos múltiples software, como decís, sensores, sino que justamente ayornar el equipo de trabajo, ayornarse la empresa familiar agropecuaria, que muchas veces te vas a encontrar con que el productor agropecuario es el productor, su esposa, su tío, su cuñado, su hermano, y es una empresa agropecuaria familiar que está trabajando, ayornar ese equipo y determinar procesos, ¿no? Que eso es un poco lo que nosotros hacemos en el día a día. Te cuento un ejemplo muy concreto. Viene una empresa tipo acá en Argentina y nos dice, en Uruguay, en Paraguay, nos dice, yo quiero incorporar un sistema de gestión porque quiero sacar el margen bruto desde un software. Mi primera respuesta es, pero espera, a ver, ¿cómo vos estás trabajando con tu cuadernito o con tu Excel? ¿Cómo estás trabajando? Contame. Bueno, te encontrás con que hay un montón de pasos que se pueden avanzar, por ejemplo, en la gestión económica financiera, con ese Excel. ¿Por qué? Porque es tan simple como generar procesos para ir a empezar a construir información y herramientas con los datos que llegan desde el campo, ¿no? Me parece que
el que, por ejemplo, el productor agropecuario ganadero, no hace falta ir y ponerle un sensor con una pistola inteligente o con una caravana a una vaca para medir el peso que tiene. No, a ver, hay formas analógicas de hacerlo y que me parece que son el primer paso antes de pasarse a la tecnología. Es como, por ejemplo, un contador que nos esté viendo nos va a entender. Es como querer salir a hacer un estado de resultados si antes no registraste un libro diario en la empresa. Me parece que son cosas muy puntuales que hay que ir construyendo en el paso a paso. Entonces, nosotros lo que decimos es diagnóstico, definir procesos, construir una herramienta acorde, que muchas veces no es ese software hiper avanzado, sino es una herramienta de Excel, analizar la información que se procesa y tomar decisiones. Ese es el círculo, ¿sí?, que hay que empezar a trabajar, y una vez que vos estés cómodo con esa metodología de trabajo, ahí sí poder saltar a software de gestión de avanzada. Pero primero la cultura, después el producto tecnológico. Okay. En la mayoría de las fincas, en la gran mayoría, todos esos datos se van llevando en cuadernos, y cuando más hojas Excel, y normalmente las empresas agropecuarias que están un poco más organizadas, ¿verdad?, llevan sus análisis administrativos, económicos y financieros con un contador que se encarga de llevar todas las cuentas y cumplir con las obligaciones impositivas, gubernamentales, pero eso se lleva con un contador normalmente. Okay, yo entiendo que el contador no puede desaparecer o no debe desaparecer, pero si yo quiero llevarles la gestión como productor, la gestión diaria de mi finca, ¿cuáles son las variables que debo tomar en cuenta? Y ahora sí, esos pasos, ¿sabes? ¿Por dónde debo arrancar y qué variables debo tomar en cuenta? Mira, Luis, gran pregunta, porque nos pasa habitualmente que justamente nos dicen, che, pero ¿cuál es la diferencia entre el contador y el encargado de la gestión? ¿No? Me parece que hay un tema, bueno, nosotros lo explicamos muy sencillo diciendo que el contador es la persona que va a ver los números ex post, ¿no? Luego de ocurridos los hechos, el contador levanta esa información y, como bien vos decís, utiliza esa información en un lenguaje contable para hacer declaraciones y, por ejemplo, cumplir todas las obligaciones que esa empresa agropecuaria tiene ante el fisco de cada uno de sus países, ¿no? Ahora, nosotros lo que decimos de la gestión es que hay que verlo ex ante, hay que verlo antes de que sucedan los hechos. Una de las variables, por ejemplo, base para poder iniciar una gestión es armar un buen presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto ir iterándolo mes a mes y dándole seguimiento para entender cuáles son los desvíos de cada unidad de negocio. Te vas a encontrar con que una unidad de negocio, no sé, ganadería de cría, esa unidad de negocio está gastando más de lo que suponías que iba a gastar, o está ingresando menos de lo que suponías que iba a ingresar, y ahí tenés un desbalance. También te podés ir a analizar otra unidad de negocio, que es el tambo, ¿no? Me parece que también unidad de negocio es la forma de entender la gestión en cada, justamente, esquema productivo. Pero volviendo a la diferencia, ¿no? Los contadores lo ven ex post, ven la información ex post, la gestión se ve ex ante. La dinámica, la verdad, de hacer una buena gestión nos pasa, por ejemplo, con clientes acá en Argentina, también en México, es justamente llevar semana a semana cortito, como decimos, la pelota al pie, en términos futbolísticos, llevar cortito la diaria que sucede en la administración de la empresa, ¿no? Relevar todos esos comprobantes que son gastos, relevar todos esos comprobantes que son ingresos, ir organizándolos, ¿sí? O en un cuaderno, o en un Excel, o en un software de gestión, pero ir organizándolos para una vez por mes al menos cumplir el hito que es como la piedra fundacional de la gestión en una empresa agropecuaria, que es la reunión de gestión mensual en donde te juntás a ver el flujo de caja proyectado, el presupuesto y sus variables y sus desvíos, un análisis patrimonial, ¿sí? Un tablero de control, entendiendo cuáles son los indicadores, por ejemplo, económicos, financieros más importantes de esa empresa, y poder ir monitoreando si esos indicadores se fueron moviendo en el tablero como el productor pensaba al principio de la campaña que se iban a mover. Esa yo creo que es el ABC de la gestión,
y eso es lo que nosotros tratamos de transmitirle a todos los productores que trabajan con nosotros. Mira, ahora yendo a lo que realmente le interesa al productor, que es o producir más o gastar menos, o sea, ser más productivo y que haya mayor rentabilidad en la operación de la finca, ¿okay? Sea una finca ganadera, sea una finca de cultivos, sea forestal, piscícola, cualquiera. Yendo a eso, cuando el hacer todo este cambio, ¿qué me beneficia realmente? O sea, ¿qué me ayuda para que al final mi ejercicio productivo sea más rentable? Mirá, te lo voy a responder de esta manera y me parece que cualquier productor que nos esté escuchando lo puede conectar con su propia finca y con su propio campo y creo que va a estar de acuerdo. El sector agropecuario tiene múltiples unidades productivas, ¿no? Múltiples unidades de negocio en donde el productor justamente toma la decisión de entrar o salir de esos negocios. A nosotros nos ha pasado en donde continuamente mes a mes vamos dándole seguimiento a la gestión de distintos clientes, de distintas empresas agropecuarias, en donde el productor, por entender que una unidad de negocio de la empresa, no la empresa en general, sino una unidad de negocio, por ejemplo, este esquema de ganadería de cría, ¿sí? O ganadería de engorde, una unidad de negocio, que son dos distintas esas dos, una unidad de negocio no está rindiendo, no está siendo tan rentable como el productor se imaginaba que venía sucediendo a lo largo del tiempo, ¿sí? No nos olvidemos que hablamos de empresas que tenemos cultura de familia agropecuaria, en donde capaz que hay un productor que hace 20 años que viene haciendo lo mismo porque su padre y su abuelo venían haciendo lo mismo. La gestión ayuda al productor a definir si el negocio que hoy está haciendo, si el negocio que hoy está trabajando, es rentable o no, y le da la posibilidad de proyectar y meterse en otras unidades de negocio que le sean más rentables. Y capaz lo que sucede es que en 3 años va a tener que volver a otra unidad de negocio o tener que cambiar de unidad de negocio nuevamente, porque el precio internacional varió, entonces termina siendo más rentable. Sinceramente y en forma simple, Luis, yo creo que la gestión ayuda al productor a ser cada vez más rentable y en los tiempos en donde el clima no acompaña, a perder la menor cantidad de dinero posible. Ok. ¿Cuáles son los cambios fundamentales, vamos a decir? Ya así entrando en los pasos que ya tú dijiste anteriormente, que un productor debe ir dando para, una vez que ya conozca algunos datos y conozca ya su unidad de producción, bueno, que todos las conocen muy bien, pero orientado hacia esta nueva gestión, ¿cuáles son, vamos a decir, los pasos que debe ir dando un productor desde que decide hacer este cambio y digitalizar su finca, todo su finca, bueno, toda su finca no, todo el modelo de gestión de su finca y vamos a decir, ir llegando cada vez a datos y a números y análisis más finos? Mira, lo primero es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Me parece que en una empresa agropecuaria hay un montón de datos y información que corren el día a día y hay que estar encima de lo importante, ¿no? Nosotros ahí lo que decimos siempre, utilizando a Pareto, ¿no? Es que el 20% de los procesos definen el 80% del resultado, ¿no? Hay que entender que hay que mirar y para eso hay que hacer un buen diagnóstico y seguramente el productor que siempre decimos que el que se da cuenta que esto es importante es el productor que empieza a recorrer el camino de pasar de ser un meramente productor agropecuario a ser un gerente de su propia empresa agropecuaria. Me parece que hay un tema, un juego de palabras, pero que viene bien reforzarlo, ¿no? No es lo mismo producir y ser bueno productivamente que ser un buen gerente de una empresa. Y me parece que a eso es donde hay que apuntar para llegar a justamente a ser eficientes de verdad, ¿no? El primer paso es hacer un buen diagnóstico, como te decía. Hay que ver por dónde, qué es lo que define el resultado de la empresa y empezar a medirlo. Me parece que el segundo paso es construir una herramienta que pueda ser acorde. No todas las empresas van a adquirir el mega software de gestión, carísimo, ¿sí? Depende de la escala de esa empresa. Me parece que eso es algo fundamental, acompañar a decidir qué tipo de sistema, qué tipo de software se va a utilizar, o
la realidad es que se puede hacer un buen trabajo con una herramienta de Excel. A nosotros nos pasa muchísimo que acompañamos a productores con Excel. Una vez que está el diagnóstico, la Espérate, herramienta construida, sí, espérate para interrumpirte en este punto, porque en este punto sí, a nosotros constantemente nos están preguntando qué software recomendamos, sobre todo para empresas ganaderas, porque existen muchos. Hoy en día existen muchos, con unas partes gratuitas, otra parte que te analizan cualquier cantidad de cosas y unida a otra cantidad de sensores que van pasando dentro de la finca, ¿no? Eh, entonces, tú dices que desde una hoja Excel que tal vez lo diseñan para dar los primeros pasos hasta ese software, pero ¿hay alguna metodología que ustedes hayan implementado para decir, mira, según tu modelo de producción, el software que más se adapta, además que ya está desarrollado? Podemos hablar de cultivos, podemos hablar, como te dije, cualquier sí. área, porque dentro de las fincas también se llevan múltiples. Hay fincas que tienen un componente piscícola, pueden tener un componente de ordeño y tienen componentes de cultivos. Entonces, ¿cuál es el software que te puede ayudar a llevar esta gestión de la manera y ver el negocio completo? Es complejo elegir uno, ¿no, Luis? No es que quiera ser malo ni dejarlo en el tintero, pero es muy complejo, como te decía antes, por la multiplicidad de unidades de negocio que tienen las empresas agropecuarias, es difícil encontrar un sistema que justamente acompañe todas las unidades de negocio que una empresa agropecuaria puede llegar a tener, ¿no? Me Ok, aquí, parece que fíjate, aquí no te pido que me digas uno, porque la idea no es que me digas uno, pero sí existen algunas metodologías que ustedes hayan desarrollado para que totalmente. dentro del abanico de software que existen, usted tiene para tu finca, como la lleva, lo que más te recomendamos es tal software. Totalmente, totalmente. Ahí el punto número uno del acompañamiento e implementación de software que tenemos en Grupo Cencerro, que eso es parte de lo que nosotros hacemos habitualmente, es justamente hacer un diagnóstico y una selección de software, ¿no? Y esto lleva a toda una investigación entendiendo cuáles son las unidades de negocio que hay que medir, ¿no? Pero como te decía antes, hay empresas que tienen no sé, por ejemplo, que cuando vos vas a hacer un análisis de margen bruto, capaz una unidad de negocio representa el 5% de la torta del margen bruto de la empresa. Y hay otra que representa el 70%. Bueno, en este mundo de la gestión hay que elegir por dónde arrancar, Luis. Entonces, en ese sentido, capaz lo que nosotros diagnosticamos es, che, empecemos a medir lo que te define el 70% del resultado, y capaz que esos 5 lo podemos medir de una forma un poco más intuitiva, como quien dice, ¿no? Me parece que ese es parte de la metodología, que el primer punto es esto, hacer un buen diagnóstico de la empresa y selección de software. Nosotros decimos que hay muy buenos en el mercado, hay muy buenos software en América Latina, hay un montón que también se van desarrollando y que se van integrando entre sí, eso me parece también que es sencillamente increíble. El año pasado hubo experiencias espectaculares en conexión de software donde, no sé, tenés un software que te releva todo lo que son las órdenes de trabajo agrícola con otro que justamente te genera todo lo que es la contabilidad y el análisis económico financiero, y realmente eso va ocurriendo. Entonces, no hay que cerrarse, ¿no? Pero en ese sentido no hay que cerrarse, hay que ir avanzando hacia la mejora, por lo menos para entender cuál es el número final, ¿no? Hoy lo que nosotros vemos en muchos casos, en muchas empresas agropecuarias, y ojalá la persona que nos estén escuchando se sientan identificados con esto, es que le preguntás al productor agropecuario, che, ¿y cómo te fue el año pasado? ¿Ganaste, perdiste? No lo sé. Yo supongo que, y así arranca la charla. Entonces me parece que hay que ir, como de alguna manera, de menor a mayor y construyendo en ese sentido, Luis. Eran 4 puntos: diagnóstico, elección del software o la herramienta adecuada. ¿Cuáles son los otros 2 puntos? Seguimiento semanal, me parece que ahí hay un punto clave en la metodología esta que nosotros ya hace años que venimos trabajando, esto de las 15 horas mensuales para hacer un control de gestión eficiente, el seguimiento mensual al productor, a las personas que están en la administración, a las personas que tienen la responsabilidad de relevar datos desde la finca, y llevarlas al escritorio, hacia la oficina y compartirla. Me parece que esto es algo fundamental. Y la cuarta, que creo que es la más relevante, la que cierra el círculo, es la reunión de
control de gestión mensual. Me parece que con estos 4 pasos, un productor se puede llevar una buena manera de acompañándolo, ¿no? O sea, con gente idónea que lo pueda acompañar, zapatero a sus zapatos, como decimos muchas veces, ¿no? El productor muchas veces es un as produciendo, pero capaz en temas de gestión no tanto, entonces hay que dejarse acompañar, me parece que esto es algo fundamental, pero con un buen diagnóstico, habiendo hecho una buena herramienta, teniendo una buena herramienta, haciendo un buen seguimiento semanal, ¿no? En toda la información que fluye en la empresa, y teniendo una reunión de gestión mensual, esto se resume en 15 horas, ¿sí?, mensuales, en donde el productor agropecuario se va a poder sentar a pensar su negocio desde un esquema más corporativo, ¿sí?, y económico-financiero, entendiendo que esto no es una cuestión de escalas, ¿no? Esto el pequeño productor, el mediano y el grande debería apuntar a tener este tipo de nivel a la hora de gerenciar su empresa. Perfecto. ¿Me puede decir algunos casos de éxito de que hayas transitado esta evolución de alguna finca, de que haya cambiado su modelo de gestión y hoy en día pueda estar satisfecho y decir, oye, todo esto que hice vale la pena, o no, mira, como que voy a retornar a mi cuadernito o a mi hoja Excel porque esto me lleva demasiado tiempo, demasiado engorroso, son demasiados datos y a la hora de la verdad esto no, ¿sabes?, no me da ningún beneficio excepcional. Entonces, háblame de algunos casos de éxito que tú digas, mira, esto se justifica verdaderamente. Mira, te voy a contar un caso de una empresa a la cual nosotros acompañamos a implementar un software de gestión y luego le venimos haciendo la gestión en el mes a mes, ¿no? Y yo creo que esta empresa, te voy a contar porque es un caso para mí muy representativo de cómo funciona este tipo de esquema de trabajo, de implementar software y hacer gestión. Lo primero es que cuando nosotros llegamos a esta empresa no tenía personas en el equipo de trabajo, pero sí tenía una mirada puesta en, nosotros somos 2 hermanos, queremos empezar a trabajar de una forma más profesional, queremos empezar a medir datos, queremos empezar a medir nuestra rentabilidad, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue gestionar su equipo de trabajo, ¿no? La verdad es que salimos a buscar personas para tener talentos idóneos en la empresa agropecuaria para que puedan empezar a gestionar y puedan empezar a trabajar con sistemas. Transitamos durante 6 meses lo que fue la implementación del software, en donde se capacitó al personal de la finca y en donde se empezaron a ver resultados justamente de datos, de información en esa finca. En ese momento pasó algo que, bueno, acá en la Argentina sucede todos los diciembres, que era la cosecha de la fina, ¿no? Diciembre-enero era la cosecha de la fina, ¿sí?, de cosecha de trigo, y lo que terminó ocurriendo es que se hizo la primera auditoría justamente de comercialización. Básicamente se hizo un análisis entre lo que se había comercializado, ¿sí?, en camiones, en toneladas, y lo que se había cobrado a ese agente al que se le vendió el grano. Te voy a tirar un dato, Luis. Había una disparidad de la facturación increíble. La realidad es que, habiendo hecho el análisis que el software ya determinada por haber cargado liquidación de grano por liquidación de grano, ¿sí?, con eso básicamente se costeó, habiendo recuperado ese dinero, se costeó el valor de la implementación del software de gestión. Un tema que, por ejemplo, no se hubiera sabido nunca si no se hubiese tenido ese control y ese registro. En la anterioridad, ¿qué se hacía? El productor entregaba ese papel de liquidación de granos que iba para el contador para justamente liquidar ante el fisco y ni se analizaba. Como el sistema ya de alguna manera te proponía, que al productor le proponía que había que cargar documento por documento, luego con un reporte muy sencillo adentro del software, pudimos saber la cantidad de granos y el precio que se había entregado, y cuando lo cotejamos con el dinero que había entrado en la cuenta bancaria, encontramos esa disparidad y ahí se hizo el reclamo.
me parece que es un ejemplo espectacular que lo cuento cada vez que me preguntan esto, ¿no? Porque ahí tenés el valor de hacer gestión. Me parece que eso es algo fundamental, Luis. Okay. Y en fincas agropecuarias, vamos a decir, tambos, lecheros, como lo llaman en Argentina, ¿tienes algunos casos que hayan visto una diferencia notable? Por supuesto, por ejemplo, a partir del análisis del costo y justamente a partir de la segmentación de rodeos, ¿no? En los tambos, me parece que ahí la gestión es algo que también es determinante. Acá siempre en Argentina decimos que la vaca come dólares y se le ordeñan pesos, ¿no? Me parece que ahí hay un tema en donde si en el tambo no estás fino con los costos, no estás fino con los números, te fundís en 3 meses, 4 meses. Es un tema que hoy, por ejemplo, acá está pasando en la Argentina. Y el tema de la dieta, ¿sí? Que eso es algo fundamental, porque el 80% de la dieta de una vaca de tambo es maíz, que acá está con precio dólar. Si vos al rodeo le entregás una dieta que no corresponde y te rinde menos leche de la que te tiene que rendir, ahí tenés un problema gravísimo porque no te lo paga nadie y terminás tirando el dinero a la basura. La gestión para un tambo es una condición sine qua non, es un obligatorio en los tambos argentinos tener buena gestión, Luis. Okay. Y cuando hablamos de fincas, vamos a decir, un poco más pequeñas, no hablamos de grandes fincas cerealeras, ni de grandes tambos lecheros. Cuando hablamos de modelos de producción o de unidades de producción un poco más pequeñas, una finca de café, una finca de cacao, o una finca de ganadería doble propósito, ¿tienes ¿vale la pena hacer este cambio? Totalmente. Bueno, ahí un poco iba mi respuesta cuando te decía anteriormente que todo este tema también sirve para cambiar. Vos sabés que hay modelos productivos, es más sencillo salir y entrar en otro modelo productivo que modelos en donde capaz que el costo de salida es muy grande. Me parece que en fincas pequeñas, el estar encima de la rentabilidad de cada unidad de negocio le permite al pequeño productor poder salir y entrar de unidad de negocio dependiendo de los costos y los ingresos. Me parece que eso es algo fundamental y que el productor pequeño lo tiene que aprovechar, porque el productor pequeño puede estar durante 3 años trabajando para un negocio que en realidad no le está siendo rentable. Nos pasó hace poquito en la zona de Tabasco con un cliente allá en el sur de México, que justamente estábamos charlando acerca de la crisis que hoy tiene el sector lechero en el sur de México, y que algunos productores estaban viendo que una alternativa era dejar de producir leche para empezar a producir queso. Pero la gestión indudablemente sirve para darse cuenta cuál es el límite, cuál es el punto de dolor que sufre la empresa en donde decís, che, si seguimos haciendo esto, nos vamos a fundir. Y me parece que ahí hay una responsabilidad determinante de todos estos conceptos de gestión para poder tomar decisiones, porque después cuando te vas a otro negocio, también hay que evaluarlos, ¿no? Muchas veces no es justamente hacer un análisis de negocio con 2 números y meterte, no. La realidad es que hay que también poner sobre la mesa la gestión proyectada de ese negocio para uno poder ir y dar ese paso, para que el productor pequeño dé ese paso. Me parece que ese ejemplo aplica a lo que me estás preguntando, Luis. Okay. Mira, con la volatilidad de los mercados y con todo lo que está pasando, cada vez recomiendan más, y sobre todo en fincas no muy grandes, la diversificación. Que seas productor, que diversifiques lo más que puedas tu finca. Pero en esta diversificación es básica la integración de un cultivo con otro, el utilizar los subproductos de uno en otro. O sea, cada vez integrar más la unidad de producción. En esta dirección, ¿qué modelo de gestión, qué puede ayudar a visualizar eso y ver cómo puedes integrar los beneficios de integrar una cosa con otra? Bueno, yo creo que ahí hay un punto fundamental que vos un poco lo insinuás, que es
el cómo te podés apalancar con las distintas unidades de negocio que vos vas llevando adelante, ¿no? Me parece, ahí hay un punto clave en las empresas agropecuarias desde el punto de vista de gestión, que es el capital de trabajo, ¿no? Muchas veces pasa que una unidad de negocio termina siendo capaz más rentable que la otra, pero el flujo de dinero y de capital de trabajo que le inyecta a la caja durante la temporada, durante la campaña, es menor, entonces queda desfinanciado. Yo creo que ese es un elemento fundamental que el productor agropecuario debería llegar a tener en cuenta a la hora de pensar en esquemas diversificados. Y después, por otro lado, también yo creo que el poder escalar y utilizar a una unidad de negocio, por ejemplo, el productor agropecuario que tiene vientres y que cría terneros y que después los engorda y que después los termina. Bueno, esos son tres negocios distintos que a veces se ve como si fuera solo uno, pero en realidad no. Ahora, ¿qué sucede? Y el productor agropecuario ahorra, por ejemplo, gastos de comercialización por criar su ternero y engordarlo. Si no lo criara, tendría que estar comprando terneros para poder hacer el negocio del engorde. Me parece que el pensar justamente en la complementariedad de las unidades de negocio, yo creo que es el esquema o la oportunidad que en realidad tiene y ha tenido históricamente el sector agropecuario. Ahora bien, como vos decís, y lo dijiste al principio, la volatilidad de los mercados hace que periódicamente esto que estamos conversando, Luis, haya que ponerlo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque el año que viene el precio cambia, el año que viene lo que era negocio ya no es negocio, y lo que antes no era negocio hoy empieza a serlo, y el productor agropecuario, de nuevo, volvemos a esta clave, este mensaje que siempre tratamos de entregar desde Grupo Cencerro. El productor agropecuario capaz es muy bueno produciendo, pero tiene que ser mejor gerente de su propia empresa y entender cuáles son los momentos para salir de un negocio, entrar en otro negocio, bajarle la escala a uno, subirle la escala a otro. Quien piense que una empresa agropecuaria se va a gestionar durante 10 años de la misma manera, hoy, en el siglo XXI, para hacer mella al nombre del programa, me parece que está equivocado, Luis. Sí, el problema, Ezequiel, es que entrar y salir del negocio agropecuario no es como en otros negocios. Si tú tienes un plantel de vacas lecheras que ha sido seleccionado durante generaciones o durante muchos años hacia determinadas características de tu zona, y tú de repente pasa un año, 2 años malos por el problema de los precios, el salir no es que yo puedo salir de las vacas y dentro de 2 años me vuelvo a meter en Totalmente. no pasa eso. Igual con las tierras, uno va adaptando y mejorando los suelos y el terreno de tu finca año a año. Entonces, el cambiar de negocio, por eso es el apunte hacia la diversificación, ¿verdad? Y tal vez para no tener que entrar y salir, ¿no? Pero bueno, un tema importante que no te he preguntado hasta ahora, el tema del costo. ¿Qué costo lleva o qué costo conlleva hacer ese cambio de modelo de gestión? Porque tú lo planteas como algo fácil, ¿sabes? Solamente con 15 horas al mes, esto, pero bueno, eso todo lleva un costo. ¿Usted ha analizado este costo? Sí, a ver, yo creo que el costo más determinante que tiene un modelo o este modelo de control de gestión es el talento interno, ¿no? Las personas. Yo creo que ahí hay un costo hay una curva de aprendizaje de las personas, sobre todo con este modelo de una persona en particular en la empresa que pueda hacer el nexo en este caso, con nosotros, que trabajamos la parte analítica de gestión, la recopilación de datos y el poder llenar la herramienta de gestión. Me parece que ahí hay un tema fundamental, que es el talento interno. Yo creo que no es simple, pero es posible, ¿sí? Y de hecho por eso también intentamos transmitirlo de forma que el productor se lleve que este tema es un tema amigable, es un tema que realmente tiene muchísimos beneficios. Al lado de los beneficios, los costos son pocos, pero hay que ayornarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy vos
deberías poder estar trabajando con una computadora, con un Excel, deberías tener procesos, deberías poder tener procesos para levantar esa información del campo hacia la oficina, ¿sí? Y poder sistematizar, tomarse tiempo de archivar, de registrar, ¿no? Hay un montón de sucesos que en el campo pasan el día a día y no se registran. Me parece que el costo más importante que tiene para un productor agropecuario que comienza con este tema de la gestión es el de poder mentalizarse para poder registrar y entrar en este circuito de gestión que es cultural y es un aprendizaje, pero nosotros la verdad que lo vemos de una manera con mucho optimismo, ¿no? Así como hay un montón de productores que hoy usan WhatsApp de una forma espectacular, como si hubiesen nacido con esa herramienta, ¿sí? De la misma manera se puede trabajar este tema de la gestión. Incluso, de hecho, lo hacemos con clientes donde tenemos grupos de WhatsApp en donde se envían fotos y van y viene la información o sea, con esa herramienta. Así que yo creo que el costo más grande, Luis, es cultural, pero o sea, todo evoluciona y hay que ir evolucionando también, ¿no? Oye, es increíble. Nosotros por el canal estamos en una cantidad de grupos de WhatsApp de productores en distintos países, productores de leche, de carne, de diferentes cultivos. Y es impresionante la cantidad de productores que llevan todos los datos de su finca y todo todavía en cuadernos, y muchísimos, sobre todo, bueno, productores no tan grandes, que yo creo que aquí hay una oportunidad inmensa de que estos productores conozcan ¿sabes? Todos los beneficios que te da empezar a llevar datos y que no es una cosa tan complicada, porque como tú lo dices, manejan ya el WhatsApp a diario mandándose fotos, preguntándose una cantidad de cosas que a lo mejor estos modelos de gestión te ayudan y te ayudan a verlo más claramente. Ezequiel, si alguien quiere contactarlos a ustedes o quiere alguna inducción o quiere una asesoría por parte de ustedes que tienen tanta experiencia en estos modelos de gestión de fincas agropecuarias, ¿a dónde puede ubicarlos? ¿Cómo los puede contactar? Mira, Luis, aprovecho para invitarlos a www.gruposancerro.com, esa es nuestra página web, ahí van a poder encontrar muchísima información sobre lo que hacemos, casos de éxito, novedades, hay mucho material también que escribimos y que seguramente les va a resultar interesante. También nos pueden escribir a info@gruposancerro.com y también seguirnos por redes sociales, ¿no? La verdad es que hablamos del WhatsApp, bueno, es una red social, es verdad, pero también la red social de Facebook, Instagram y Twitter, en ese sentido también estamos muy activos nosotros, nos comunicamos muchísimo con productores de toda la región, con productores con los que están trabajando con nosotros o los que justamente nos llaman para hacer charlas y para ver e identificar cómo se va avanzando en esta temática que cambia día a día. Nuestras redes sociales son @gruposencerro, bastante simple. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook con esa denominación, @gruposencerro. Oye, muchísimas gracias, Ezequiel, por toda esta información y por tu tiempo. Muy agradecido. Por favor, Luis Eduardo, muchísimas gracias a vos y bueno, espero verte pronto en otra ocasión. Con seguridad. Hasta luego. Tradicionalmente, los productores agropecuarios somos muy cautelosos a la hora de implementar cambios en la forma como hemos venido haciendo las cosas, y más cuando se trata de algo totalmente nuevo. Pero hoy existen formas de hacer estas transiciones mucho más guiadas y experimentando resultados tangibles en corto plazo. Cuando se trata de tener herramientas para tomar decisiones acertadas en menos tiempo, vale la pena dar el salto a los nuevos modelos de gestión y de control que están disponibles hoy en día. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.